La primera de ellas es tarifa eléctrica y, como le dije yo, es una ley. Y frente a una ley uno no puede hacer muchas cosas, porque hay que hacer lo que dice la ley. Entonces, la unidad 3 es tarifas eléctricas y la unidad 4 que cálculo y parámetros de línea eléctrica, algo así. No traje la guía, pero es algo relacionado con líneas eléctricas. Ya, ustedes lo más probable, si están en distribución, ya pasaron sistema eléctrico de potencia y por lo tanto han visto estas cosas ahí. Entonces vieron los parámetros de línea. Básicamente la línea tiene el parámetro resistencia, inductancia, conductancia y susceptancia, y ahí no hay más. Y en función de eso, calculan los parámetros de una línea, los parámetros eléctricos obviamente. Y recordar que todos son función de la distancia. Yo no puedo decir tengo una línea de tantos ohms, mentira. Son tantos ohms por kilómetros más que por metro, ¿no es cierto? Cuando tengo una línea aérea, y normalmente es una línea desnuda. Las líneas subterráneas no son, imagínense, decenas de kilómetros con un cable blindado, muy caro. Por lo tanto son líneas desnudas. Entonces en realidad cada uno de esos parámetros son ohm por kilómetro, dependiendo del largo, esa resistencia, esa reactancia, esa conductancia o susceptancia va a cambiar. Y así ustedes definen los parámetros de línea cuando hacen un cálculo, por ejemplo, de cortocircuito, o un cálculo de flujo de potencia. Lo más probable es que ya lo vieron, o sea, cosas nuevas para ustedes no es. ¿De acuerdo? Pero también hay otros cálculos en la línea que nosotros debemos considerar. Por ejemplo, cuando hacemos un tendido de una línea aérea, vamos a tener que fijarla de alguna forma. Y ahí la vamos a fijar en la que normalmente todo el mundo conoce como las torres de alta tensión, ya torres de alta tensión. Y la forma o estructura que tiene esa torre, ¿de qué va a depender? Va a depender básicamente del nivel de tensión. En circuito simple, en doble circuito, con transposición o sin transposición, con o sin conductores ENAS. ¿No es cierto? Eso lo vieron en el CEP. ¿Qué le hizo CEP? ¿Conductores ENAS? Juan Carlos, ¿sí? ¿Se refiere a conductores por fase? Sí, más de un conductor por fase se le llama conductor ENAS. Sí, a nivel industrial, dense cuenta, pues. Si tienen una corriente muy alta, no van a poner así el cañón, porque es lo que hacen dos conductores por fase, tres conductores por fase. Entonces, en línea de transmisión se llaman conductores ENAS. ¿El cable ficticio? ¿Ah? Para sembrar el cable ficticio. Sí. Bueno, y más encima arriba ya uno o dos cables de guarda o guardia, lo mismo. Ya, pero ahí para ponerlo arriba de las torres, esas torres van a estar sujetas a tensiones. Entonces, ¿qué aparece ahí? Aparece un cálculo mecánico de línea. Para la torre. ¿Ah? Para la torre. Sí, porque si no, acuérdate, sí, la torre finalmente, pero no directamente la torre, la cadena de aisladores que va a tener, porque es el medio de fijación de la línea a la torre. Porque si conectamos directamente la torre, vamos a dejar la torre energizada. ¿Ya? Entonces, y fíjate que los esfuerzos van a depender si nosotros seguimos en forma lineal o si empezamos a hacer ciertos cruces en ángulo o de remate. ¿Ya? Entonces vamos a tener ciertas consideraciones.
Vamos a ver que a nosotros nuestro país lo vamos a dividir en zonas, porque como somos muy largos, climáticamente tenemos algunas diferencias. Entonces hay ciertas zonas y tienen además niveles en el ancho. Eso es producto del largo, pero en el ancho también tenemos mar y tenemos cordillera. En el mar estamos sometidos a ciertas cosas, después tenemos la depresión intermedia y llegamos a la cordillera. En algunas zonas tenemos mucho viento, por lo tanto el cable literalmente va a estar sometido a este tipo de esfuerzo. Algunos axiales y algunos lineales, ¿no es cierto? Y en la zona de la precordillera, hacia abajo tenemos el peso propio del conductor, pero en invierno, ¿qué tenemos? La nieve, el hielo, que también va a construir. Entonces hay que tomar en consideración montones de esas cosas y la norma establece esa zona. Y el viento, cuando viene el viento, ¿qué es lo que hace? Mueve los cables. Por lo tanto también hay zonas, entonces no van a estar midiendo. Entonces hay zonas y se asume un cierto valor. ¿Ya? Por lo tanto, están sometidos a una tensión y como alguien dijo, la catenaria, la guatita que se le produce a la línea. En invierno se dilata y por lo tanto la flecha, que es el punto más bajo a la Tierra, se achica. Y en invierno se contrae, por lo tanto sube un poquito. Entonces, esas consideraciones de contracción y dilatación también que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, que uno de nosotros trae específicamente en esas cosas, no sé, a lo mejor de 100 uno o de 1000 uno. Ustedes que vienen de otro mundo, es como, ya no trabajo en cálculo, pero trabajo como maestro primera y soy liniero. Un mono de circo arriba las líneas de alta tensión, ¿no es cierto? Y con condiciones extremas de seguridad, porque ahí un porrazo no lo cuenta. ¿Ya? Hoy en día también se trabaja con líneas vivas, también hay otras consideraciones. Entonces, vamos a ver algo adicional que no habíamos visto, pero tampoco pretendan que vamos a profundizar en eso. Vamos a ver las cuestiones elementales, flecha, ángulo, la parábola, catenaria, y ahí vamos a ver algunas cosas simples, vamos a hacer algunos cálculos y sepan cómo se hace. Y eso es lo que vamos a tener, las dos cosas que van a tener que ver conmigo. ¿De acuerdo? Ya. Hoy día, yo no sé cómo resisten ustedes, ¿eh? Yo parece que es, vamos a hacer un resumen y de ahí partimos formalmente. En las tarifas eléctricas, lo primero que nosotros debemos decir es que existen dos tipos de clientes. No sé porque después lo vamos a poder ordenar. Los clientes son básicamente dos. En baja tensión y en alta tensión. Entonces, aquí, antes de responder, uno siempre debe pensar. ¿De cuánto será un cliente en alta tensión? ¿De cuánto para arriba? De 66 kilos para arriba. ¿Ah? De 66 kilos para arriba. ¿Viste? Dependiendo, por eso pregunto, no es que esté malo, va a depender de la actividad eléctrica que nosotros vamos a desarrollar. Mira la pregunta que voy a hacer ahora. A tu respuesta voy a hacer una contrapregunta. En nuestras casas, ¿tú qué piensas? ¿Qué tipo de clientes somos nosotros? Baja tensión. Baja tensión. ¿Y qué nivel de tensión tenemos? 220. Hay algunas casas que también se alimentan trifásicamente, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el nivel de tensión? 380. Ya, entonces, de acuerdo a eso, ahora te vuelvo a preguntar. ¿Cuánto tú piensas que el cliente en baja tensión? ¿Hasta qué nivel? Menos 2 kilos. Menos 2 kilos. 400. Tan simple como eso. Y mayor que 400 es alta. Entonces la definición de alta y de baja va a depender de lo que estemos desarrollando en nuestra especialidad. Eso es lo que establece. Ahora,
existen dos tipos de clientes. ¿Ya? Esto está de acuerdo al nivel de tensión, pero también existe un nivel, o sea, una clasificación de cliente y que dice relación con los costos. Yo de partida puedo más que los costos. Los clientes pueden ser libres o regulados. Un cliente puede optar a ser un cliente libre cuando su consumo es mayor a 2 megawatts. ¿De acuerdo? Y él, como su nombre lo indica, compra a quien quiera comprarle la energía y pacta con el que le vende la energía los precios en forma directa. ¿Ya? Por lo tanto, entre comillas, no está regulado. Y un cliente regulado, su nombre lo indica. ¿Y si tiene un solo proveedor? Siempre hay más de uno. En mi región no. Porque no hay otro. Pero hoy insiste, en general, los clientes regulados, en los clientes regulados hay existen los clientes en baja tensión y en alta tensión. Y las opciones tarifarias son parecidas. El domiciliario es el BT1, no más allá de 200, 400. ¿Ya? En alta tensión, ¿existirá cliente regulado? O sea, ¿existirá el BT1? No. Entonces, y el resto son BT y AT, baja tensión y alta tensión, 2, 3 y todos los 4. BT2, AT2, BT3, AT3, BT41, BT42 y BT43, que son las conocidas tarifas horarias. ¿Ya? Ahora, los precios los fija la Comisión Nacional de Energía. Y ahí hacemos el paréntesis del comentario. ¿Qué se descubrió? O más que se descubrió, se destapó. Que no habían pagado el ajuste de precio No. No se habían cobrado. Hay dos cosas entonces. La primera, y vamos a hacer artículo de alcance ya que estamos en tarifa, porque ustedes van a tener que, ustedes como eléctricos le van a preguntar y cuando le pregunten sepan responder. Es difícil responder en realidad cuando Sí. uno está. Cuando no sabe es difícil. Lo primero, el reajuste que hemos todos sufrido, todos los clientes regulados, es producto que se congelaron los precios. Y los precios se congelaron primeramente por el estallido social y después la pandemia. Y al último gobierno, parece que al Piñera 2 y a este último gobierno, le quedó gustando la cuestión y la siguieron extendiendo. Pero sí o sí había que pagar, porque le exigieron a las reguladoras congelar sobre todo el IVA. O sea, la inflación. La inflación. Entonces había que pagarlo. ¿Cuánto vamos? Como la cuarta reajuste que nos han hecho. Y se nota, en una casa se nota.
¿Un normal cuánto era? 30 lucas, más o menos, como promedio entre 30 y 40. ¿Y ahora en cuánto van? Como 60, ¿no es cierto? Y es fuerte. Ya, esa es la razón, ¿ah? Ya. Pero también, por otro lado, por un reportaje que hizo La Tercera, tuvieron que destapar el asunto que hubo un error en el cálculo del costo de la energía. Esa es la realidad. Profe, Dígame. ¿y eso a lo largo de todo Chile? Sí, ¿no? ¿Y qué Si pasa? tú de Arica a Punta Arenas, los clientes regulados, de ahí vaya a aprender que son todos iguales. Lo que pasa es que hay empresas que se llaman empresas distribuidoras de energía. Su nombre lo indica, distribuyen energía. ¿Ya? Y también quedan pocas cooperativas eléctricas, que están, su fin primordial es la compra y venta de energía. Ellos compran energía y venden. Y por eso se llaman distribuidoras, ¿ven? A los usuarios finales. Y normalmente los usuarios finales son los clientes regulados. Ahora, ellos no fijan, ojo. Alguien puede decir, no, ellos no cobran, no, ellos cobran el precio. Lo fija la Comisión Nacional de Energía. Y de acuerdo a las áreas y las zonas, se cobra. Y todas las empresas distribuidoras están obligadas por ley a publicar esos precios en un diario de circulación oficial. Por lo tanto, tú entras a internet, buscas en un diario y puedes buscar el precio de la energía SGE de septiembre. Y por lo tanto, con esos valores, y terminó este curso, ustedes deberían ser capaces de agarrar la factura o la boleta eléctrica y con los cálculos reproducir y saber lo que le cobran. ¿Estamos? Pero, aquí está el pero. El ministro de Energía, el Pardo, y hay todo un equipo y un comité técnico que son los encargados. Hay unas expresiones, si las buscan por ahí, kilométricas para el costo de la energía. Cómo se cobra cada uno de esos valores. Y ese lo calcularon mal. Y eso viene, parece que hace 2 años. Yo vi que dijeron que, bueno, la Camila Vallejo dijo que había sido desde el 2017. No. Eso dice el gobierno. No, y también tienen que tener cuidado. Bueno, después ustedes se van a dar cuenta, uno también tiene que tener cuidado con los políticos. Los políticos leen un poco y te hablan de todo, y te hablan como expertos. Entonces, ojo con eso, lo mismo en la IA. La IA va a contestar cómo se alimentó, cómo la instruyeron. Y también uno debe verificar la fuente. ¿Estamos? Así que ojo con eso. Y entonces hay un error que no solamente afectó en el cobro, sino que hay otro efecto adicional. El costo de la energía eléctrica afecta el cobro ¿afecta la inflación o no afecta la inflación? Claro que lo afecta. Ya. Entonces ahora el dilema es a nuestros usuarios, a todos nosotros, ¿cómo nos van a devolver la plata? ¿La van a devolver completa? ¿Se la van a parcializar? ¿O no van a pagar nada y lo van a mandar a hacer un curso de ética y moral como la otra vez? Eso es lo que... Cuando nosotros tuvieron que cobrar lo que no habíamos pagado, dijeron ya, pues van a pagar vamos a parcializarlo en 8 combos. Ya nos han pegado 4. Y ahí están. Entonces, imagínate, ojo, que yo estoy haciendo un análisis, por favor, con alturas de mira. No me tilden y no busquen cosas más de las que yo he dicho. Imagínate un matrimonio ya viejito y los 2 jubilados. ¿Cuánto es la jubilación más o menos de un empleado?
Depende del sueldo, pero en promedio en Chile deben ser unos 300.000 pesos lo máximo. Él lo dijo, no yo, 150. 300 lucas. Y te subieron 20 lucas, 40 lucas de la luz. ¿Se le nota al pobre? Sí. Casi el 10%. Entonces, te das cuenta por eso, porque a veces yo hago estos comentarios y no pido participación y los largo y después hasta de comunista me han tratado. Pero yo hago un análisis frío y de la realidad, porque vamos a hacer un análisis que tiene que ver con costo. Esto mismo yo sé, en particular esto de tarifas yo se los veo en los industriales. Entonces yo le digo a los industriales, como su especialidad es gestión, a nivel industrial, ¿cuál es el fin? Producir a un mínimo costo. Y si tú obtienes una buena opción tarifaria, ¿qué haces tú? Rebajas costos. Te vas a ganar un poroto, le vas a economizar. Y nosotros como eléctricos también tenemos que asesorar de buena forma aquí. ¿Ya? Entonces ahí hago el comentario, listo. Y quedamos claros. Entonces los regulados, las empresas distribuidoras de energía, ellos no fijan los precios, los fija la Comisión Nacional de Energía. El deber de ellos es publicar esos precios en forma mensual. Por lo tanto, uno lo busca en un diario de circulación y ya está. ¿Ya? Entonces, esas son clientes libres y clientes regulados. A veces, porque aquí estamos viendo la parte general y después vamos a desmenuzar esta cosa y yo solo voy a dar formal. Esta es la parte del inicio. A veces es bueno como empresa ser cliente regulado y no libre. Entonces, cuando es cliente libre y quiere cambiarse a cliente regulado, parcela la empresa. Es como la lotea. Y pone un medidor para cada lote, un transformador. Pero a veces conviene es más económico ser cliente libre que cliente regulado. Entonces ahí hay que ir viendo al mercado. Y así son los juegos a nivel mundial para que lo sepan. ¿Ya? Entonces ahí eso. Los libres nada que hacer, pactan sus precios directamente. Los regulados, no. Por lo tanto, nosotros debemos saber muy bien cómo son las opciones tarifarias, para cuando damos un asesoramiento, cuando nuestro trabajo nos permitan hacer eso, nosotros demos una buena respuesta, con fundamento y con base. El cliente regulado, la tarifa dura 1 año y uno es libre de optar a la tarifa que uno desee. La empresa distribuidora de energía eléctrica no nos puede obligar a optar a la opción tarifaria. ¿De acuerdo? Y antes que transcurra 1 año, yo debo avisar con 30 días de anticipación si quiero cambiarme de tarifa. En la 3, en la 2 y la 3, ahí hay una definición del cliente que dependiendo de cómo esté usando la energía, puede ser catalogado como cliente presente en punta o cliente parcialmente presente en punta. ¿Por qué? Y aquí viene un concepto que no nos atañe en BT1, pero sí, yo les pregunto porque yo pago, no reviso. ¿Hubo cobro adicional de energía adicional de invierno este año? Sí. Sí, ya. Entonces, para el cobro de energía adicional de invierno, se define los meses de invierno y el horario de punta. Los meses de invierno son de abril a septiembre inclusive. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 6 meses. Y los meses de verano son otros. Y el horario de punta es de 18 a 23 horas. Y el resto fuera de punta. Entonces se dice que un cliente presente en punta
cuando el uso de la energía está siendo usado manifiestamente en el horario de punta. O vamos a ver que aparece un cociente, cuando es menor o mayor que 0,5 lo defino de una u otra forma. La energía en horario de punta es más cara que la fuera de punta. ¿De acuerdo? Y por eso es la pelea ahí. Cuando se produce un litigio en ello, cuando la empresa dice que usted es presente en punta y yo sostengo que es parcialmente presente en punta, hay un litigio. Y el ente que dirime ese litigio es la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Es el que marca la norma. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Presente en punta y parcialmente presente en punta. Esta es la conocida como tarifa domiciliaria. La 2 es la conocida como potencia contratada. Vamos a ver que ahí contratamos potencia e independiente que la usemos o no la usemos, nos van a cobrar igual. Yo contrato 100 kilowatts y yo en el mes ocupé 20. No me van a cobrar 20, me van a cobrar 100. ¿Y por qué me van a cobrar 100? Porque la empresa tiene que estar preparada que en todo momento aquí tienen que tener los 100 disponibles. ¿Vamos? La 3 es la conocida como demanda máxima leída en el mes. Por lo tanto, este es medidor simple de energía, medidor simple de energía. Medidor simple de energía, pero tiene que tener, ya no es simple de energía, tiene que tener un registro de la demanda máxima. En tarifa eléctrica, cuando se cuantifica la demanda, se hace a un promedio de 15 minutos. Partió el mes y empieza a contar el medidor 15 minutos. Termina los 15 minutos en forma interna, hace un promedio y guarda su demanda. La guardó. Empiezan a transcurrir los otros 15 minutos. Nuevamente calcula el promedio, pero esa demanda máxima la calculó con la que registró. Y la que es mayor es la que va a guardar. Por lo tanto, así tenemos la demanda máxima obtenida en el mes. ¿De acuerdo? Y la 4 son combinaciones de estados. Aquí la 4.1 contrata potencia, pero contrata potencia en horario de punta y en horario fuera de punta. ¿Cómo es la potencia en valor, la potencia en horario punta y fuera de punta? ¿Cuál es la más grande? Fuera de punta es más barato. La de fuera de punta es más barato. Y este de aquí tiene demanda máxima leída en horario de punta y en horario fuera de punta. Y este mezcla contratadas con demanda máxima. Para que sepan cómo es toda la estructura. Hay cargos que normalmente nosotros le decimos nos aplican multa. En realidad no son multas. Son recargos por no cumplir ciertas condiciones. Cuando nosotros vamos a ir aclarando, por eso prefiero aclararlo y después nos largamos y si alguien tiene duda volvemos atrás. Vamos a tratar de que al tiro terminar una tarifa y la vamos a ir calculando al tiro. Puede entrarse una boleta y reproducimos el de la casa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un recargo por mal factor de potencia. ¿A qué obedece eso? Obedece que todo equipo eléctrico para su buen funcionamiento requiere de una potencia útil, que es la potencia activa, la que efectúa el trabajo, y una no útil, pero necesaria para el buen funcionamiento, que es la potencia reactiva. ¿Ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, P, Q y S, entonces, por definición, el factor de potencia es P partido por S, la potencia útil respecto a la potencia total. Pero, nosotros decimos, eso, el coseno de teta, podemos cuantificar el factor de potencia como el coseno de teta.
Cateto adyacente partido por la hipotenusa. Coincide. Pero esta es la definición del factor de potencia. Ojo. ¿Ya? Entonces, en Chile el límite es 0,93 para los clientes regulados. Hago el tiro para que vean. Los clientes libres, como pactan libremente, la empresa que les vende energía no les dice 0,93. ¿Cuánto creen ustedes? 98, 99. Muy exigente. Porque cuando los reactivos alguien tiene que producirlo, no salen de la nada. Y cuando es malo, ¿qué instalamos? Un banco de condensadores. Y eso tiene un costo. A nivel industrial, cuando tengo motores sincrónicos o generadores sincrónicos, se hacen trabajar sobreexcitados, porque cuando se sobreexcitan, hacen la misma función, pero inyectan reactivo en la red. Y al inyectar reactivo en la red, estoy arreglando mi factor de potencia. Entonces, el límite de Chile es 0,93. Cuando estoy bajo una centésima, que es 0,92, se me aplica un recargo en la factura del 1%. O sea, si tengo 0,83, el 10%. Y es plata. Y cuando corregimos per se, para siempre. Por lo tanto, hacemos una inversión inicial y a lo mejor con esos cargos la pagamos en el corto tiempo. ¿Estamos? Mal factor de potencia. No es una multa, es un recargo que nos exige la ley. ¿Cuál es otra? Ser cliente en alta tensión y medimos en baja. Porque ¿qué vamos a requerir? Transformadores de medida, de potencial y de corriente. Y se asume que puede haber un error de transformación. Y por eso te aplican un recargo. No me acuerdo el porcentaje, es cosa de buscarlo. Después está un recargo por distancia. Cuando tenemos la cometida y la cometida excede la distancia, cuando instalamos el medidor, no me acuerdo cuántos metros son, se le aplica un recargo por distancia. ¿De acuerdo? Esos son los que yo me acuerdo en este momento. No piensen que me lo maneje al dedillo todo, pero eso es más o menos. ¿Qué otra cosa más importante destacar? Cuando yo compro energía, la compra de energía en alta tensión es más barata que la de baja. En torno a un 20% por ahí debe ser. Entonces alguien me puede decir, pero profe, ¿y cómo yo puedo comprar energía en alta? Instalo mi transformador y al lado de mi transformador, ¿qué coloco? Un compacto de medida. Y cuando tengo el compacto de medida, la compañía me dice, usted compre con todo y no hay recargo por transformación, por nada. ¿De acuerdo? Y un compacto de medida, ¿como cuánto debe estar costando hoy en día? Unas 600 lucas, 800 lucas, a lo más, no más que eso. Entonces hago una inversión inicial y después no hago más. ¿Qué más? Dejen acordarme. Normalmente, creo que he pegado un barrido completo. Me falta un único detalle que tengo que verlo con ustedes. No. Por eso no. No. Ya que lo tocó, yo le voy a responder de buena forma lo que sucede. Ya. Miren. Voy a ir a nuestra casa nueva, el BT1, que es el primero que va a empezar. Existe un cargo que es el cargo fijo. Independiente que usemos o no energía, nos van a cobrar igual. Se cobra por el chato que va a tomar la lectura, la facturación, todo. Ahí va todo metido ahí. Cargo fijo, un cargo. Después está el cargo por energía. Es el costo que vale cada kilowatt hora respecto a lo que yo consumí. Porque acuérdense que la energía se mide en
kilowatt hora. La energía es la potencia en el tiempo. ¿Ya? Déjate metido con tu armonía, ya te voy a responder. Pero, si ustedes alguna vez vieron esto, hoy día van, chuta, yo lo nombro así, algunos autores igual, involucra hartas cosas. Es el costo por el uso del sistema truncal. Y también es función de la energía que yo usé en el mismo. Y se lo explico. Desde aquí voy a dar una explicación que seguramente en uno de los cursos de atrás se la digo. Nosotros somos un país muy largo y por ahí empezamos a desmembrarlo. ¿No es cierto? En el extremo sur. Antiguamente existían 4 subsistemas. Alguien podría decir 6. Y yo voy a explicar el porqué. El zinc, que era el sistema interconectado del Norte Grande, que iba desde Arica hasta Diego Almagro, o tal, siempre lo confundo. Y después venía el SIC, ahí más o menos, que iba desde Tatutal hasta la Isla Grande Chiloé. Sistema interconectado central. Y por los desmembrados de nuestro país aparecían 2 subsistemas, que eran Aysén y Magallanes. ¿Ya? Desde mi época de estudiante, hace más de 50 años atrás, se hacían seminarios todos los años para conectar el zinc con el zinc. Hasta que finalmente por aquí construyeron una línea en doble circuito en 500 kilovolts y se unió el zinc con el zinc y hoy en día se llama SEN, Sistema Eléctrico Nacional. Y aquí existían los despachos económicos de carga para el zinc y para el zinc. Hoy en día no se da más despacho, sino que se llama el coordinador eléctrico del CEN, que hace las mismas funciones que se hacían antes. Demoraron, ¿por qué? Porque en general este sistema abastecía a la gran minería del Norte Grande. Un poquito más del 90% era dedicado a la industria y el otro, menor al 10%, era para la gente. ¿De acuerdo? Mientras que el zinc, el 90% era para nuestras casas y el 10%, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que siempre se discutía? Tenemos que tener una red fuerte. Porque si hay un apagón, más aún, ya no me acuerdo del año, salió la norma nacional de calidad, suministro y calidad de energía. Entonces, bajo el punto de vista de regulación de tensión, armónico, frecuencia y un montón de otras más. Entonces, bajo el punto de vista de continuidad de suministro, que es confiabilidad. Entonces, si hay un corte de energía, el problema en la industria no es que tú dejes sin energía un determinado tiempo, sino que ellos no es la energía que no le entregaron, sino lo que dejan de producir. Y en algunas situaciones el tiempo es más largo porque hay materia prima que, por ejemplo, se solidificó y hay que limpiar líneas de producción. Por lo tanto, es un conchazo grande. Pero finalmente se construyó un doble circuito en 50 kilómetros,
Y a principio de año fue, o el año pasado cuando... No, a principio de año, cuando se produjo el efecto dominó que se conoce con el nombre de blackout y tuvimos aquí no, porque estos son islas. Ya, y falla humana, ni siquiera falla el sistema. Un operador no consultó, no levantó el teléfono y llamó. Si todo se autoriza y nadie se manda solo, inexperiencia. Se produjo una falla, todas las protecciones y se produjo una. Y las protecciones, y sobre todo, ¿por qué es complicado? Porque acuérdense, nosotros producimos energía eléctrica y están todas las centrales interconectadas entre sí. Y ahí aplica el principio de conservación de la energía o de la potencia, que es lo mismo. La energía no se pierde, solamente se transforma. Y por lo tanto, lo generado que tiene que ser igual a lo consumido más las pérdidas. Lo que haya salido de servicio inicialmente, o generación o consumo, hay que igualarlo. Si fue consumo, había más generación que respecto al consumo. Por lo tanto, las centrales, las de verdad, o sea, y además, en ese instante, como el 60% de la energía era producida por fotovoltaica. Y para mala suerte de nosotros, tiene un factor de planta muy malo. ¿Puede exigirle que te genere más? No, y además es variable. Porque depende cómo es la radiación, es lo que tú puedes generar. Y si no tenemos BESS, si no tenemos cargadores, significa que lo que no ocupaste se perdió. ¿Ya? Entonces, los mejores para regular eso son las hidroeléctricas y después las térmicas. Entonces, si hay mucha generación que hay que hacer con las válvulas, el flujo del agua, el flujo de vapor, cerrarla. Pero al cerrarla, hay menos flujo, llega menos golpe la turbina, de agua, de vapor, lo que sea, gira más lenta. Si cambia la velocidad, ¿qué cambia? La frecuencia. Por lo tanto, hay que hacer el control velocidad-frecuencia. Porque ¿cómo es en la frecuencia? Prácticamente constante. Si la variación es chiquitita. Si tú no logras llegar a eso, actúan las protecciones de sobre-bajo frecuencia. Cae uno, por lo tanto agravaste el problema. Empezáis en la otra. Y claro, empiezan a caer y se produjo el efecto dominó, no se logró a tiempo y cayó todo. En términos muy simples. ¿Ya? Entonces, la papa no es que el 2050 tenemos que tener, ¿cuánto? Como más del 80, más del 60%, más de prácticamente todo el sistema con energías renovables no convencionales. Entonces, tanto las eólicas como las solares tienen un factor de planta muy malo. ¿Por qué? Porque son variables. Si no hay viento, no hay energía. Profesor, y eso que menciona usted de la frecuencia, que en este caso para el apagón deberían haberse cerrado un poco la... O si al revés, si había más demanda que más demanda que generación. Sí, yo le consulto, ¿eso habrá pasado? Porque también fue un lapso corto, digamos, fueron como 4 horas, pero ¿será tanto lapso como para llegar a cerrarla? Lo que pasa es que una central hidroeléctrica, desde que está en reposo a ponerla en servicio, pero full, son 2 minutos. No más que eso. Entonces, sí se puede. Entonces, por eso te respondí con eso. Una térmica es un par de días. Entonces, ¿pero qué sucede con las térmicas? Siempre hay un precalentador. La térmica, una hidráulica prácticamente no requiere de mantenimiento, pero una térmica sí requiere de mantenimiento. Y normalmente tienen que salir de servicio por mantención, pero se coordina y el resto absorbe, porque yo te voy a dar el ejemplo para que ya lo me tienes. Entonces, una térmica siempre usan precalentadores, entonces un par de días, un par de horas, pero un par de horas, a diferencia de una hidráulica o hidroeléctrica que es un par de minutos. Entonces, todas las centrales reguladoras tienen que ser hidráulicas. Antiguamente el Toro era una central que ni siquiera está
puesta en el sistema. Era una central de, ¿cómo se llama? De regulación. Entonces, cuando faltaba energía, ¡pah!, le avisaban al toro, entra en servicio, al toque. Pero hacen hartos años, por la sequía y todas esas cosas, siempre está puesta en servicio. Y se han construido otras más, pero tenemos un problema a nivel global, ni siquiera en nuestro país, que es el recurso de agua que es escaso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Viste? Vamos explicando aquí todos estos conceptos. Ya. Pero yo voy, bueno, la tontera que me metí, bueno, pero estuvo bueno, pues como cultura eléctrica está bueno para ustedes. Ya. Sigamos a lo que iba. Por lo tanto, aquí están todas las centrales generadoras de la índole que sea interconectadas. Pero a lo largo del país van unos puntitos así, que son los famosos nudos. A ese nudo llegan todas las centrales generadoras. ¿Cuál es el nudo fuerte que tenemos nosotros en nuestra región? Charrúa. Entonces de Charrúa sale una línea y ¿a dónde llega aquí a nosotros? En la subestación Concepción, que está ahí en Chillancito. Y después sigo para allá, después de venir Colbún. ¿Ya? Entonces, en general estas para acá tienen alta hídrica, pero para arriba son más térmicas. Entonces, el valor de la energía aquí es distinto que esto, que esto y que esto. Por lo tanto, aquí aparece ese costo-uso del sistema troncal, depende de dónde se está comprando, de dónde viene la energía, y tiene un valor más alto o más bajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, CGE, aquí al lado de la subestación Concepción, que está ahí en Chillancito, tiene arriba en el Cerro La Pólvora la subestación Alonso Rivera, Ese que está allí. la que está ahí en el camino. Ah, pero ese es Alonso Rivera, ¿no es Sí, Chillancito? pues, se llama Alonso Rivera. Hay dos transformadores. Y ahí se compra energía aquí. Entonces, cuando compra, ¿qué cargo le están aplicando? El de Colbún. El troncal es de Colbún. O sea, perdón, de Charrúa. Y es distinto al precio de aquí, es distinto al pan de azúcar, el de Arica, el de Temuco, el de Osorno. Son valores distintos. ¿Ya? Porque ahí aparecen los famosos costos marginales y toda la cuestión. Entonces, eso se refleja ahí. Son pesos por lo que cuesta la energía vendida en ese nudo, en otro nudo y en otro nudo. ¿Y en función de qué? De los kilowatt hora. Son como 14 pesos, 15 pesos debe ser, multiplicado por el consumo. De ahí lo promueve. Entonces aparece este. Y en todas las tarifas apareció este. Y antiguamente existían los otros. ¿Estamos? Y cuando correspondía, el cargo por energía adicional de invierno. Ya. Hice el paseo y llegamos a BT1, pero explicaba así. ¿Hasta qué hora tenemos clase hoy día? 5 Hasta las 5, creo. Hasta las 5:20. No. 5:20. 5:20. ¿Y qué hora es? 5:10. Ya, pero mejor que usted, porque no lo he estresado, sino que le hice un paseo de lo que vamos a ver y ahora estoy haciendo la introducción de lo que tenemos que empezar a ver formalmente. Por lo tanto, la otra clase partimos al tiro con la materia. Le respondo a su compañero. Las cargas son de dos tipos. Y a lo mejor le estoy respondiendo algunas cosas que les preguntaron en otras asignaturas y no las tenían trae claras. el factor de potencia. ¿Ah? El armónico trae el factor de potencia, ¿no? No te voy a explicar, pero tranquilo. Ya miren, las cargas lineales y no lineales. Todo dice relación.
que en electricidad nosotros tenemos solamente dos variables. Y no hay más. Tensión y corriente. Ah, no, pero profe, ¿y la potencia? Sí, pues, pero la potencia, ¿qué es lo que es? B por I coseno phi. Y al fin, ¿qué es lo que es? El desfasamiento angular que hay entre la tensión y la corriente. ¿Listo? El Q, B por I seno phi. Y el S es la suma del P más el Q. ¿Qué más? Entonces, es que todo es BI. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo quiero estudiar un sistema eléctrico, hacerle como un escáner, ¿qué le pongo? Un analizador industrial. ¿Y qué es lo que hace el analizador industrial? Le mido las tensiones y las corrientes. Hoy en día todos los analizadores tienen 4 canales de tensión y 4 canales de corriente. ¿Para qué 4? Porque tengo las tensiones de cada una de las fases, 3 fases y la del neutro. O, si queréis, el neutro con la Tierra. Y las 4 corrientes de cada una de las fases y la corriente por el neutro. Y con eso hago todo. Entonces, a una entrada sinusoidal, ¿que cuál es la entrada? El voltaje. Siempre. Si su salida es sinusoidal, pero desfasada o en fase, decimos que la carga es lineal. Todas las cargas resistivas en general, inductivas y algunas capacitivas son lineales. De hecho, siempre los motores y los transformadores han deformado un poquito la señal en el tercer y quinto armónico. Siempre, toda la vida, no es nuevo. Por eso que muchos de los elementos venían con un filtro sintonizado al tercer y quinto armónico. Y por eso que los sistemas eran happy. Pero en la década del 70, con el advenimiento de la electrónica de potencia, aparecieron todos los semiconductores. Diodos, partidores suaves, variadores de frecuencia, rectificadores de 6, 12, 18 pulsos, hornos de arco, hornos de inducción. Dijeron que la salida de la corriente era periódica o no periódica, por ejemplo, de un rectificador en general. ¿Qué tiene el sinusoidal? Nada. Las luces LED, por ejemplo, si tú pudieras ver la forma de corriente de este, es esa. De un rectificador es parecida a esa, pero igual. De una luz LED parecía esa. Entonces, ¿qué decimos? Que la carga es no lineal. Pero hay un caballero, y ahí te voy a responder, que se llama Fourier, que dijo que señal periódica, pero no sinusoidal, la puedo hacer la suma de puras señales periódicas múltiplo de la fundamental, que en nuestro caso son 50 Hz. Y la fundamental es la 1. Después armónico 2. 2 por 50. Tercer armónico. 3 por 50. Y así sigo. ¿Estamos? Y esos son... O sea, en realidad los armónicos no existen. Lo que existe es una deformación de la forma de onda. ¿Cuándo aparecen los armónicos pares? Cuando esta corriente es asimétrica respecto al eje X. Cuando es simétrica, no pueden aparecer armónicas pares. Cuando la señal de corriente es así, normalmente hay presencia de tercera y quinta armónica. Pero eso te la experiencia, te lo da cuando tú mides y cuando ves esos fenómenos. Las máquinas soldadoras, ni hablar. Ahora, y termino porque también
Me tiró una segunda pregunta, esa fue más chanflea que el 8, sí, pues. Fue con chanfle y me llegó. Y no se dio cuenta, pero me la hizo. Me dijo, los medidores, profe, los medidores electrónicos. Ya. ¿Se acuerdan que tiempo atrás hubo toda una polémica porque querían ponernos en todas las casas medidores electrónicos? Y aún así nos quieren meter los dedos en la hoja. Claro, lo que pasa es que el medidor electromecánico es un disco de inducción que tiene una muela, y la muela lo que hace es que gire más rápido o más lento. Cuando se ajustan y se calibran, eso es lo que hace la muela. Y el disquito, bueno, lo que pasa es que hoy en día tenemos muchos equipos electrónicos, todos los equipos electrónicos son no lineales. Entonces el electromecánico o electromagnético, como quieran llamarlo, no detecta algunas de esas corrientes tan pequeñas. El electrónico te las detecta todo. Y no es que te quieran embaucar o te quieran cobrar más. Como la SEC certifica los votos, cómprate tú uno. Estando certificado, tú se lo pasás y me lo cambias. No quiero tener eso. ¿Está ahí? Pero eso yo lo estudié hace 30 años atrás con otro profesor. Yo le ayudaba al otro profesor y lo estudiamos. Y finalmente, aquí aparece una potencia de distorsión. Y el triángulo de potencia deja ser y pasa a ser un tetraedro de potencia. Y aparece un factor de potencia de distorsión y el factor de potencia de desplazamiento. Por lo tanto, el factor de potencia total es la multiplicación de esos dos factores de potencia. Y eso es la otra vez, y muchos inter ya, yo sabía todo lo que él me había tirado mientras yo hablaba. ¿Ya? Ahí te las contesté todas. Ya muchachos, si no hay preguntas, espero que esta introducción de algo les haya servido, porque fue una introducción a lo que yo tengo que hacer. ¿Ya? La primera parte es amena, es súper amena. Yo tengo preparado mi material, pero siempre, cada vez que tengo que hacer algo, soy camello, o sea, nunca estoy conforme con lo que tengo, ahí empiezo a buscar. Yo llegué temprano el día y tengo unas diapositivas buenas que no son mías, pero yo creo que vamos a ir mezclando con lo que yo tengo y eso, porque explica de mejor forma lo que nosotros tenemos que hacer. Si uno también tiene, yo lo invento, empiezo a buscar de los libros y todo, y hago mis cuestiones, pero también busco cuando hay cosas buenas, hay que compartirlas y hay que hacerlas. La acabó.